Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Me alegra por aquí trayéndoles un nuevo video en el que vamos a hacer una introducción a la programación, ¿sí? Los primeros conceptos que vamos a ver acerca de esto van a ser las variables y el condicional, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? Pues vamos a ello. Bien, entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es el principio básico de los sistemas computacionales. Entonces, un sistema computacional tiene una entrada de información, procesa esa información, ¿sí? Y evidentemente pues da una salida de esa información que procesó. Entonces, esas entradas, ¿qué pueden ser? Pueden ser solicitudes hechas por usuarios, por otros sistemas, etcétera, etcétera, etcétera. Y las salidas pueden ser la respuesta a cada una de esas solicitudes que se hicieron, ¿sí? Entonces puede ser como la información obtenida de una consulta en una base de datos, la respuesta de algún tipo de operación aritmética o lógica, etcétera, 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 ¿sí? Ahora, teniendo esto en mente, vamos a ver qué son las variables, ¿sí? ¿Qué son las variables? Y evidentemente cómo vamos a nombrarlas, qué reglas hay para eso. Entonces vamos a ello. ¿Qué es una variable? Es un espacio en la memoria con un nombre simbólico que está asociado a dicho espacio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, clientes, ¿sí? Y como ven ahí en la cajita, en esta cajita que estoy apuntando acá, entonces ahí se va a almacenar un dato, ¿sí? ¿Qué tipo de dato? No lo sabemos en este momento porque apenas ese es un ejemplo. ¿Listo? Bien, entonces los productos. Productos también sería otro tipo de variable y facturación. Bueno, entonces ahora, una variable siempre debe iniciar con una letra mayúscula o minúscula, ¿sí? O un guión bajo, ¿sí? Dependiendo de qué estándar estemos hablando. Pues bien, entonces, si nosotros nombramos, por ejemplo, una variable como 3 clientes, no nos va a servir, ¿sí? Eso no es un nombre correcto para una variable, porque inicia con un número y la regla dice que debe iniciar con una letra. ¿Listo? Por ejemplo, porcentaje clientes tampoco puede ser porque inicia con un carácter especial. Guión clientes tampoco porque inicia con un guión. ¿Cuáles sí pueden ser nombres de variables correctos? Por ejemplo, clientes con raya piso clientes, perdón. Clientes, ¿sí? Clientes Amazonas. Recordando que aquí en este último se está utilizando el upper camel case, ¿sí? Que básicamente dice que cada vez que empieza una nueva palabra, pues iniciemos con mayúsculas, ¿sí? La primera palabra sí va a iniciar en minúscula, pero las subsiguientes de ahí sí van a iniciar en mayúscula. A eso se le llama upper camel case, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta parte, en esta ocasión, cliente Amazonas inicia con la primera palabra con minúscula y la segunda Amazonas con la letra A en mayúscula. Muy bien. Vamos a ver ahora que una variable puede contener números solamente después de la primera letra, ¿sí? Y siguiendo obviamente la regla anterior. Entonces, si nosotros llamamos 345 clientes, ya por la regla anterior sabemos que esa variable no puede ser, o sea, no nos sirve. Pero si la nombramos clientes 345, esa sí nos sirve, ¿sí? Otra regla que nos dice es que no es permitido dejar un espacio en blanco a lo largo de la variable. Entonces, por ejemplo, clientes
espacio cabecera, esto no es una variable, ¿sí? En cambio, clientes raya piso o guión bajo cabecera, esta sí es una variable. Es más, está connotada como snake case, ¿sí? Que es otro tipo estándar en el que separamos cada palabra, ¿sí? Por un guión bajo. Entonces sería clientes una palabra y cabecera otra, y la separamos con un guión bajo. Bien, entonces ahora clientes cabecera, que como dije anteriormente, ese está con upper camel case. Bien, ahora vamos a mirar que no puedes utilizar palabras reservadas para la declaración de una variable, ¿sí? Como for each, while y otras, ¿sí? Yo estoy nombrando aquí las más comunes, ¿sí? Entonces for no puede utilizarse ni for each ni while. Entonces la variable puede ser de largo que tú desees, pero lo recomendado es que sea una variable corta, ¿sí? Corta. Por ejemplo, esta variable que nombro acá cumple con todas las reglas anteriores, ¿cierto? De hecho está en upper camel case, pero es demasiado extensa. Por eso, ese tipo de connotación tan extenso no nos sirve. Nos sirve una como la que tenemos ahí de siguiente, que es cliente sin pago de crédito. Es así, que es un poco más corta, más diciente y nos sirve para trabajar en nuestras cosas. Ojo, estos son ejemplos de variables. Los nombres de las variables los damos nosotros mismos dependiendo del contexto en el que estemos, ¿sí? Entonces, eso es para tenerlo en cuenta. Los nombres de las variables deben ser claros y con sentido. Por ejemplo, et. ¿Qué me dice a mí? Nada. No sé qué es eso, ¿sí? Entonces, por eso ese tipo de variable, tratar de evitarlos. Esos tipos de nombres de variables, ¿sí? Tratar de evitarlos. Y, por ejemplo, sí hacer nombres de variables que sí tengan sentido y que sean dicientes. Por ejemplo, ese nombre de variable, ya con eso nos estaría diciendo que va a almacenar una edad ahí, ¿sí? Entonces, eso debemos tenerlo bastante en cuenta. Bien, ahora miremos cómo declarar y usar variables en C#, ¿sí? Entonces, en C#, básicamente, cuando queremos declarar una variable, entonces lo que hacemos es darle un tipado de dato, ¿sí? Un tipo de dato, o es el tipo de dato que va a almacenar, como lo estoy sugiriendo aquí en la caja de texto, y luego le tenemos que dar nosotros el nombre que nosotros queramos, ¿sí? Normalmente va de acuerdo al contexto en el que estemos trabajando, al proyecto que estemos trabajando, ¿sí? Entonces debe de ser, como dije anteriormente, cumplir las anteriores reglas que ya hemos mencionado en este video. Bien, entonces el nombre que le das a la variable debe de ser de acuerdo al contexto y que sea diciente y con sentido. Entonces, así de esta manera estamos declarando la variable, ¿sí? Pero también de esta manera estamos no solamente declarando la variable, ¿sí? La estamos también inicializando con un valor igual a 1. Y esto es importante porque permite que de una utilicemos la variable en cualquier proceso, ¿sí? En cambio acá, como no está inicializada, pues en algún momento tenemos que inicializarla para empezar a usarla, ¿sí? Bien, entonces debemos tener presente e importante que aquí va el tipado, ¿sí? El tipado que ahorita ya más adelante vamos a mirar a ver cuáles son los tipos de datos que nosotros podemos almacenar en estas variables. Y
aquí la asignación de valor, ¿sí? El valor con que inicia la variable. Entonces, una nota importante que yo dejo aquí es saber utilizar bien los tipos de datos para ajustarlos a los datos almacenados en las variables es una de las claves para crear programas más rápidos y ligeros, ¿sí? Eso se lo dejo ahí como apunte y como reflexión para que ustedes lo tengan en cuenta. Bien, entonces ahora miremos los tipos de datos. Entonces, nosotros podemos almacenar en nuestras variables este tipo de datos, ¿sí? Ese byte que está en rangos entre menos 128 a 127. Debemos tener en cuenta que si yo declaro una variable, o sea, si yo declaro una variable aquí, ¿sí? Y por ejemplo es de tipo entero, y luego le asigno un valor que no está en el rango, nos va a dar un error de sintaxis, ¿sí? Nos va a dar un error. Entonces nosotros tenemos que tener pendientes de que estos rangos se cumplan, ¿sí? De que estos rangos se cumplan. Entonces, por ejemplo, para byte está entre 0 y 255, short entre menos 32.000 a 32.767 y en fin, simplemente con que tú hagas una consulta en tu buscador favorito, ya ahí pueden encontrar muchos más tipos de datos. Estos que les estoy dejando en pantalla son como los más comunes, ¿sí? Son como los más comunes. Por ejemplo, este float, que es para almacenar tipos de datos de decimales, tanto este como este, ¿sí? Ellos almacenan valores numéricos que son de tipo decimal. Y este bool dice que una variable va a almacenar un tipo de dato que puede ser verdadero o falso, ¿sí? Un booleano. Y así sucesivamente, esto nos va a decir qué tipo de dato va a almacenar en la variable. Entonces, si nos devolvemos aquí en la declaración y decimos que esta variable es de tipo int, quiere decir que es una variable de tipo entero. Si yo le envío a esa variable para guardar o le asigno a esa variable, le asigno así, yo asigno así de esta manera, le asigno un valor numérico que corresponde a un decimal, también nos va a dar un error, ¿sí? Nos va a dar un error, nos va a saltar el compilador y nos va a decir que hay un error, que esta variable solo está soportando valores de tipo entero. Entonces debemos tener en cuenta dos cosas. La primera, el rango de valores que soporta el tipado, ¿sí? La segunda, que el valor que yo le asigne debe corresponder al mismo tipo que yo estoy declarando, ¿sí? El valor que yo asigno debe corresponder al mismo tipo que yo estoy declarando aquí, ¿sí? Entonces, con eso, pues nosotros ya vamos a poder declarar variables como nosotros queramos, a como se nos antojemos. ¿Listo? Entonces, tener pendiente que estos son los tipos de datos y que podemos nosotros utilizarlos en nuestros diferentes proyectos. Bien, ahora vamos a ver el condicional. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Sí? El condicional. Entonces, el condicional es una instrucción que nos permite evaluar una condición y de acuerdo a esa condición, nosotros podemos ejecutar unas acciones cuando la condición es verdadera, ¿sí? Podemos ejecutar esas acciones cuando la condición es verdadera o podemos también ejecutar otras acciones diferentes cuando la condición es falsa, ¿sí?
Entonces la podemos ver, la estructura del condicional de esta manera, ¿sí? Entonces evidentemente estas acciones son otras líneas de código que nosotros vamos a construir o a colocar ahí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puede ser una suma, una resta, una multiplicación, o asignarle un valor a otra variable, traspasárselo a otra, o consultar a la base de datos o no consultar, ¿sí? Entonces, con esta condición, con el condicional, yo puedo decidir por cuál de los dos caminos se va a ejecutar mi código, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver qué es esa condición y cómo se come, ¿sí? Entonces, vamos a ello, vamos a mirar. Entonces, ¿qué es esa condición? La condición dentro de los paréntesis de un condicional es una proposición lógica que puede ser simple o compuesta, ¿sí? Una proposición lógica como esta que estamos viendo aquí en pantalla, ¿sí? Que es una proposición simple. Y una proposición compuesta como esta que estamos viendo aquí, que es una proposición compuesta, ¿sí? Porque tiene un operador lógico que las separa, a diferencia de esta que solo tiene un operador de comparación, ¿sí? Diferente. Ahorita vamos a ver la diferencia entre el uno y el otro. Entonces la condición dentro de los paréntesis de un condicional es una proposición lógica que puede ser simple o compuesta. O también el resultado de un valor booleano que fue calculado previamente en otro proceso, ¿sí? También puede ser eso. Listo. Entonces, veamos, por ejemplo, aquí estos ejemplos. Aquí estamos diciendo que X vale 10, ¿sí? Y Y vale 20. Usando el operador de comparación, nosotros podemos evaluar si esta proposición es verdadera o es falsa, ¿sí? En este caso, si reemplazamos el 10 acá y el 20 acá, nos vamos a dar cuenta que esa proposición es verdadera, ¿sí? Es verdadera. Entonces, nuestro valor de verdad va a ser verdadero. Lo mismo acá. Yo tengo X igual a 10 y tengo Y igual a 20, ¿sí? Si reemplazo cada uno de esos valores acá, nos vamos a dar cuenta que X es menor que 20, sí, es verdadero. Y luego aquí vamos a comparar. Entonces, Y es igual a 15, no, es falso. Por lo tanto, como el operador lógico y, ¿sí? El operador lógico y es verdadero solamente cuando ambas proposiciones son verdaderas. En este caso sería un falso porque esta es verdadera, esta proposición sería verdadera, pero esta sería falsa. Entonces, por eso el valor de verdad que va a tomar ahí es falso. En mi canal de matemáticas nosotros estudiamos estas proposiciones, ¿sí? Un poco más a fondo. Si es de su agrado, en la descripción del video, ahí voy a dejar el link para que vayan y pues vean un poquito más acerca de estas proposiciones para que ustedes puedan pues ahondar un poquito más en esto y saber cuándo es verdadero y cuándo es falso. ¿Listo? Entonces, como decía anteriormente, el operador este es un operador de comparación, ¿sí? Es un operador de comparación y este operador es un operador lógico. Entonces, pues vamos a mirar ahora qué operadores de comparación hay. Yo acá les voy a mostrar pues los más comunes, pero para que sea un poco más a fondo, usted puede hacer su investigación y revisar qué otros tipos de operadores hay, ¿sí? Entonces, los operadores
de comparación son estos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos este que devuelve un true si el primer valor es menor que el segundo valor, ¿sí? Aquí está el ejemplo. Devuelve un true si el primer valor es menor que este valor de acá. Este de aquí, que es menor o igual. Entonces devuelve un true si el primer valor es menor o igual que el segundo valor, ¿sí? Entonces aquí está el ejemplo. El de este de acá, entonces devuelve un verdadero si el primer valor es mayor que el segundo valor, es decir, como está acá. Ojo, evidentemente, si no se cumple la condición, él va a devolver un falso, ¿sí? Si no se cumple la condición, él va a devolver un falso. Bien, entonces este de aquí devuelve un true, un verdadero, si el primer valor es mayor o igual que el segundo valor. De igual manera, ahora este devuelve un true o un verdadero si el primer valor es igual al segundo valor. Y este de aquí, que es el diferente, devuelve true si el primer valor no es igual al segundo valor, ¿sí? Entonces, esos son como los más comunes. Usted, como dije anteriormente, usted puede echarse una investigada y revisar qué otros operadores podemos tener de comparación. Ahora miremos los operadores lógicos, ¿sí? Los operadores lógicos tenemos el y, que ya previamente lo había mostrado por aquí, y lo que nos quiere decir es que devuelve un true cuando la expresión 1 y la expresión 2 son verdaderas, ¿sí? Cuando esta expresión de aquí y esta expresión ambas son verdaderas, esto va a devolver un valor verdadero, ¿sí? Entonces es de la única forma. Si esto llega a ser falso y esto un verdadero, nos va a devolver un falso. La única forma de que nos devuelva un verdadero es que esta sea verdadera y esta también. Ahora miremos el O, ¿sí? Esta es una O. Devuelve true cuando la expresión 1 o expresión 2 es verdadera, ¿sí? Cuando esta es verdadera o esta es verdadera, cualquiera de las dos, ¿sí? Si aquí me dio verdadero y aquí me dio falso, esto de todas maneras va a devolver un verdadero. Si aquí dio un verdadero y aquí dio un falso, esto de todas maneras va a devolver un verdadero. Si aquí me dio verdadero y aquí me dio verdadero, va a devolver verdadero. La única forma para que esto nos dé falso es que ambas condiciones sean falsas, ¿sí? Ambas expresiones sean falsas. Si ambas expresiones son falsas, esto sí me va a dar un falso. Ahora el negado. Ojo, no lo confundamos con este de aquí. ¿Sí? Entonces ese signo de admiración con el igual es un solo operador y es el diferente, ¿sí? Pero en los operadores de comparación. En cambio, acá que está solito, ¿sí? Es un negado de alguna expresión lógica, ¿sí? Entonces, si yo tengo un valor que está en verdadero, entonces él nos va a devolver un falso, ¿sí? Y si yo tengo un falso en mi expresión, en esta expresión, si yo tengo un falso, él ya me va a devolver un verdadero. Por eso aquí dice, devuelve true cuando la expresión no es verdadera, ¿sí? O sea, cuando esto sea falso, esto me va a convertir automáticamente el valor a un verdadero. Bien, pues eso es todo lo que quería hablarles por ahora de lo que es los fundamentos de programación. Y espero que les haya gustado y
video. No olviden que la mejor manera de dar las gracias es suscribirse al canal, dar manito arriba y dejarnos un buen comentario. Se me cuidan, hasta la próxima.